Hola compas de México y América Latina, yo soy Erasto Felicio y hoy voy a hablar un poquito acerca de las condiciones de lucha y enfrentamiento del gobierno Bolsonaro en Brasil en los días actuales. Yo soy de la comunicación de la Tela de los Pueblos, una articulación de organizaciones, territorios y pueblos desde Brasil, desde Bahía. Bueno, desde los 80, con la redemocratización del Brasil tras el fin de la dictadura militar, los diferentes gobiernos del país, en mayor o menor medida, han aceptado las sucesivas advertencias de la comunidad internacional sobre la importancia de la Amazonía para la conservación de la biodiversidad y la regulación del clima en el planeta. Poco a poco, luego la promulgación de la Constitución de 1988, el país estableció una legislación para proteger el medio ambiente y los territorios de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, que se convirtió en un referente internacional. Hoy, de los 851 millones de hectáreas del país, 259 millones, el 29%, se consideran áreas protegidas. En total, el país tiene el 63% de su territorio cubierto por bosques. Una octava parte del territorio total está compuesta por tierras comunales indígenas. El problema es que toda esta construcción de los últimos 40 años está llegando a su fin, a una velocidad impresionante. El gobierno de Bolsonaro está recuperando el espíritu imperante durante la dictadura. Trata indígenas, ambientalistas, ONG e incluso organismos internacionales como la ONU como enemigos del Estado brasileño, por exigirem al país un compromiso con la preservación del medio ambiente. Es un clima de guerra interna. El poder de los latifundistas está cada vez más fuerte en el país con la desindustrialización de las últimas décadas. Hoy, el país está al punto de tener más del 50% de sus exportaciones asociadas a productos agrícolas. Un solo producto, la soja, puede manejar hasta 40 mil millones de dólares anuales. La consecuencia del poder económico es la toma del poder político. Hoy, casi la mitad de los 519 diputados de la Cámara Federal están vinculados al poder de los terratenientes. Ni siquiera en el escenario internacional hay un actor capaz de detener el impulso destructivo del gobierno brasileño. El principal socio comercial del país, China, ni siquiera ha esbozado ningún gesto más efectivo sobre el tema. Los varones del agronegocio brasileño no solo están ganando dinero como nunca antes, sino que quieren aprovechar la oportunidad histórica con Bolsonaro para ganar aún más dinero y perpetuar su poder. El objetivo es transformar el país en una gran finca. Para que los entiendas, estos incendios que están ocurriendo en áreas como la Amazonía y el Pantanal no son algo natural. De hecho, es cierto que la sequía es la mayor en décadas en estas áreas. Pero los latifundistas y ganaderos están usando el fuego de manera irregular. Ignoran las reglas ambientales sin temor a ser multados, ya que el gobierno ha manifestado reiteradamente que apoya los terratenientes y que las multas impuestas por los fiscales son abusivas y deben eliminarse. Además, el crimen organizado de la Amazonía utiliza los incendios como una forma de transformar áreas públicas de selva en fincas que pueden ser comercializadas. Hay una mafia gigantesca que involucra notarios políticos y supuestos empresarios. El fuego y la deforestación son parte de un negocio. Una área de selva que se convierte en pasto es un área que se puede vender por millones. Además, Bolsonaro
ha desmantelado y saboteado deliberadamente al sector gubernamental que trabaja con la fiscalización de la deforestación y la prevención y combate de incendios. Se han recortado sistemáticamente los recursos de las agencias vinculadas al apoyo al medio ambiente y los pueblos indígenas. En una verdadera guerra ideológica, se han cambiado técnicos por personal militar en decenas de puestos en todo el país. El gobierno está más preocupado por perseguir a científicos, ambientalistas e indígenas que por combatir incendios y deforestación. Un episodio reciente en sur de Bahía muestra que el gobierno incluso está dispuesto a utilizar la policía y las fuerzas armadas contra los movimientos sociales para resolver un problema local que podría haberse abordado a través del diálogo en un asentamiento de la reforma agraria del movimiento de los sin tierra. Se movilizaron hombres de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y sin autorización del gobernador del estado, que es la oposición. El resultado no podría ser otro. En muchas partes del país, los pueblos indígenas se ven abandonados a su suerte frente a los ladrones de madera, la minería ilegal y la mafia acaparadora de tierras. Todo en medio de la pandemia de COVID-19. En el nivel de mortalidad entre los pueblos indígenas por ahora es casi 25% superior al promedio de la población. Pero la precariedad en muchas comunidades genera temores de que aún pudieran ocurrir calamidades. Las comunidades resisten como pueden. 520 años después de la invasión europea, los indígenas, quilombolas y campesinos descienden de pueblos que ya han sobrevivido a muchas guerras, epidemias y cataclismos ecológicos provocados por el avance del capitalismo. Y nosotros, desde la tela de los pueblos, seguimos buscando la articulación de nuestros muchos pueblos y movimientos sociales que luchan por tierra y el territorio, por el camino de la autonomía. Hablamos desde Bahía en Brasil, construyendo una lucha desde abajo con los pueblos, sin la tutela de partidos políticos o gobierno. Muchas gracias, compañeros y compañeras.